Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Les voy a pedir que abra su Biblia, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo 10, 11, 12 y 13. Efesios capítulo 6, versículo 10, 11, 12 y 13. Si tiene su Biblia a la mano, le voy a pedir que lo busque para que lo lea juntamente conmigo. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en este día el cuidado que has tenido con nosotros. Ruego, Señor, ahora que esta enseñanza pueda ser edificación, dame las palabras correctas y adecuadas para que tu mensaje pueda llegar al corazón de cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La mayoría de nosotros conocemos estos versículos. Es un tema, es un mensaje que se ha desarrollado sin duda en muchas ocasiones, pero es importante recordarlo. En el versículo 10 dice, versículo 13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El tema de esta enseñanza es la armadura de Dios. Cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, formamos parte de la familia de Dios, y en su gracia podemos disfrutar de privilegios. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, cuando recibimos a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador, disfrutamos desde ese momento hasta el día de hoy, y hasta que Dios nos llame a su presencia, tenemos privilegios que disfrutar. En Juan 14:14 nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. En Salmos 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué bendición es saber que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, disfrutamos de privilegios, disfrutamos de bendiciones! El cristiano no está solo, tiene el poder y la ayuda incondicional de parte de nuestro Dios. Sin embargo, no todo está a nuestro favor. El apóstol Pablo en el versículo 10 nos hace un exhorto, nos hace un llamado a fortalecernos en el Señor. Dice en el versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano que es conocedor de la palabra de Dios, el cristiano que asiste fielmente a la iglesia, que conoce de la Biblia, que toma un tiempo para leer y escudriñar la palabra de Dios, ha de saber que no todo está a su favor. El apóstol Pablo, por eso, con mucha razón, en el versículo 10, después de enseñarle a través de esta carta, nos dice: por lo demás, hermanos míos, o sea, sobre todo lo que les he dicho, les pido una cosa: fortalezcanse en el Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo hizo este exhorto? ¿Por qué nos dijo: fortalezcanse sobre todo, a pesar de todo lo que les he enseñado, de todo lo que les he enseñado en estos capítulos? Les pido una cosa: fortalezcanse en el Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermanos, tiene un enemigo en común, y ese enemigo es el diablo. Dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos como cristianos tenemos un enemigo en común, y ese enemigo es el diablo. El diablo no está contento, hermano, con que usted haya cambiado su forma de vida. El diablo no está contento
con que usted haya aceptado a Cristo en su corazón. El diablo no está contento con que usted venga a la iglesia, que usted asista al tiempo de oración los días sábados, que tú como joven vengas a la reunión los días sábados a las 3:30 de la tarde. El diablo no está contento con que tú leas tu Biblia, que tú ores antes de comer, de desayunar, de cenar. El diablo no está contento con la vida cristiana que llevas y buscará la forma de derribarte. Él es tu enemigo. El enemigo no es el pastor que te enseña cómo debes vivir tu vida cristiana. El enemigo no es el hermano, el pastor de jóvenes que te enseña cómo debes vivir tu vida como joven. El enemigo no son tus maestros que te enseñan las clases, que te dan las materias para que puedas pasar de grado. El enemigo es el diablo, que buscará destruir tu vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo nos hace un llamado a fortalecernos en el Señor, porque nuestro enemigo, que es el diablo, buscará destruir nuestra vida. Por eso dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las nieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al saber esto, hermanos, entonces, ¿cómo podemos fortalecernos en el Señor? ¿Cómo puede el cristiano fortalecerse espiritualmente? Bueno, en versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día mal, y habiendo acabado todo, estar firmes. La forma en la que el cristiano se ha de fortalecer en el Señor es a través de la armadura de Dios, dice el versículo 13. A través de esta enseñanza vamos a ver los primeros 3 aspectos, 3 consejos que el apóstol Pablo nos da para fortalecernos en el Señor. Lo vamos a ver de una manera breve. Dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer armamento, la primera armadura que el cristiano debe portar es el ceñir vuestros lomos con la verdad. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Bueno, ceñir vuestros lomos hace referencia a un cinturón militar diseñado para sostener el cuerpo. Era un cinto. El cinto le daba firmeza al soldado. Nosotros, como hombres mayormente, el cinturón nos da seguridad. Si nuestro pantalón es más grande que nuestra cintura, bueno, el cinturón nos da más firmeza en ese aspecto. Si no, pueden ocurrir accidentes. El soldado en ese tiempo, el cinturón hacía lo mismo, le daba más seguridad en su traje, en su armadura. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cristiana? Bueno, espiritualmente debemos sujetar nuestra vida en la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Bueno, acompáñenme a Juan 17:17. Juan 17:17. Dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad en la que el cristiano debe estar sujeto? La palabra de Dios. ¿En qué sujetas tu vida? ¿En qué sostienes tu vida, hermano? Muchas veces, siendo cristianos de años, decía nuestro pastor de jóvenes, nuestro hermano Asha, días pasados, muchas veces llevamos 5, 10, hasta 12, incluso más años siendo cristianos y aún seguimos sosteniendo nuestra vida en los consejos de este mundo. Nos valemos más del consejo que nos pueda dar el amigo, la amiga, el psicólogo, el brujo del pueblo. Pero difícilmente sostenemos nuestra vida en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, muchas veces como cristianos llegamos a caer. Porque nuestra vida no está ceñida con la verdad. Nuestra vida no está sujeta a la palabra de Dios. En vez de buscar el consejo que Dios nos enseña en su palabra, buscamos consejo ajeno, consejo que el mundo nos puede dar. No, hermano. ¿Quiere resistir las acechanzas del diablo? Sujete su vida en la palabra de Dios, en la verdad, en el único que le puede ayudar, en aquel que le dio vida eterna. Es el mismo que le puede ayudar.
pero sujete su vida en la palabra de Dios. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, asistiendo a la iglesia, leyendo la palabra de Dios, prestando atención en las enseñanzas, escuchando estos tiempos de maná en el desierto que tenemos diario. Sujete su vida en la palabra de Dios. Solamente así podrá resistir las acechanzas del diablo. Segundo aspecto, y vestíos con la coraza de justicia. La coraza, hermanos, era la parte de la armadura de un soldado que tenía la función de proteger la espalda y el pecho, especialmente el corazón. El corazón era una parte vital del soldado. Si era atacado directamente en el corazón, moría instantáneamente. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida como cristianos? Bueno, hay dos aspectos que se le han dado a este término. El primero es que el cristiano tenga bien asimilado que su vida es hallada justa delante de Dios. Y el segundo es procurar que el cristiano lleve una vida lo más justo posible. O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, a que vivamos una vida en justicia, haciendo las cosas bien, tratando bien a las personas, haciendo todo lo que la palabra de Dios nos enseña, procurando hacerlo lo mejor que podamos. Acompáñenme a Efesios 2.8. Efesios 2.8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Debemos entender, hermanos, que somos hallados justos delante de Dios. El diablo por ese lado nos puede atacar, o muchas veces vivimos una vida como cristianos en donde no reconocemos que vivimos una vida justa delante de Dios. El cristiano que quiera resistir las acechanzas del diablo debe tener bien asimilado que su vida es hallada justa delante de Dios. Porque muchas veces llegamos a pensar que nuestros actos justos pueden ser un complemento de nuestra salvación. Y es por eso que muchas iglesias se han corrompido, porque no entienden este aspecto. Tercer aspecto: calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los zapatos o el calzado, hermanos, facilitaban el movimiento. Hoy en día es algo muy necesario tener nuestros zapatos, calzar nuestros pies con los zapatos. Si mayormente tú vives en una zona en donde la civilización no ha llegado y en donde hay puras piedras, puro desastre, imagínate caminar descalzo en esos lugares. Es terrible. Le ponía un ejemplo a unos hermanos hace unos días. Si tú intentas hacer unas carreras, uno descalzo y otro con zapatos, ¿quién tiene más probabilidades de llegar a la meta? El que va con los zapatos. Porque el que va descalzo no puede llegar, es más incómodo correr descalzo. Y segundo, puede que un vidrio o algo que le pueda lastimar los pies lo lastime y hasta ahí quedó. El que tiene zapatos, el que está calzado, tiene más probabilidades de llegar a su meta. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cristiana? Bueno, aplicando esto, dice: calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto significa disposición. El cristiano que quiera resistir las acechanzas del diablo debe tener la disposición de defender y proclamar el Evangelio, la palabra de Dios. Tener toda la disposición, calzar tu vida con la disposición de querer defender y proclamar el Evangelio. Pero ¿cómo podemos hacer eso si no nos ponemos a estudiar el Evangelio? Si yo le pregunto, hermano, en esta hora del día: hermano, tengo a una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿está dispuesto a ayudarme para enseñarle el mensaje, el Evangelio de la paz? Seguramente muchos de nosotros vamos a decir: no, hermano, ¿qué crees? Que no me sé ni siquiera cómo evangelizar. Solamente sé repartir el folleto. Si quiere, le ayudo a repartir el folleto. No estamos en la disposición. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Pocos somos los cristianos en las iglesias que estamos dispuestos a defender y proclamar el Evangelio.
Por eso es que muchas iglesias no salen a compartir la palabra de Dios, porque no conocemos, porque no estamos dispuestos. ¿Y por qué no estamos dispuestos? Porque muchas veces no conocemos cómo enseñar la palabra de Dios. De modo, hermanos, que si queremos resistir las acechanzas del diablo, debemos poner en práctica estos tres aspectos. Ceñid vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En la siguiente enseñanza veremos los últimos tres aspectos. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en este día el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.